Bueno, ahí estamos ya creo. Pues muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos que siguen este programa de Comentando las Escrituras. Como siempre, damos gracias a Dios por la bendición de poder estar con ustedes en esta tarde y compartir un tema más de las Sagradas Escrituras. Y también agradecemos a usted que se toma el tiempo para prestar atención a la invitación que le extendemos para estar con nosotros. Dios le bendiga y Dios bendiga a su familia y otra vez gracias por acompañarnos y saludamos también con el afecto de siempre a nuestro hermano Jesús Conrado. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermano Paco. Le damos gracias a nuestro Dios que nos da la oportunidad de estar nuevamente en el programa y poder platicar acerca de este tema, ¿verdad? De la deidad, que es el tema que estaremos empezando a ver este día, ¿no? Gracias a todos nuestros hermanos que nos ven y bueno, pues ojalá que puedan quedarse con nosotros para aprender un poquito más acerca de estos temas que de repente son un poquito complejos y a veces no hayamos cómo explicarlos. Bueno, no somos expertos, ¿verdad? Ni mucho menos, pero vamos a tratar de explicarlo de tal manera que se pueda comprender, ¿verdad? Para que nuestros hermanos puedan, pues, entender este asunto de la deidad y que pueda ser de edificación, ¿no? Para todos. Bienvenidos y pues quédese con nosotros. Sí, hermano, bueno, como ya comentaste, el tema que hoy estaremos abordando, y si Dios nos lo permite, tal vez ocupará otros programas más, el tema de la deidad, hablar de Dios, hablar de la deidad, hablar de la divinidad en este caso. Y bueno, cuando pensamos en Dios, desde Génesis capítulo 1, versículo 1, la Biblia empieza diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Da por sentado la existencia de Dios. Y a partir de ese momento, se nos viene revelando, Dios se viene revelando a través de las Sagradas Escrituras. De hecho, las Sagradas Escrituras las conocemos así, las conocemos también como la Biblia, pero también la Biblia es la revelación de Dios. Dios se da a conocer. Dios se da a conocer a sí mismo y Dios da a conocer sus atributos, Dios da a conocer su voluntad para con nosotros en las Sagradas Escrituras. De manera que podemos llegar a conocer a Dios. No podremos entenderlo completamente. No es posible, dada la naturaleza de Dios, dado que Dios es infinito, y nosotros no lo somos. No podemos entender completamente a Dios, pero podemos conocerlo. De hecho, por eso la Biblia es la revelación de Dios, porque Dios se da a conocer por medio de su palabra. Es cierto, también Dios se da a conocer por medio de la creación, ¿verdad, hermano? Romanos 1, 19 y 20. Dios se da a conocer por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, verso 18. Pero Dios se da a conocer por medio de su palabra. Dios se revela en su palabra y nos da a conocer quién es Dios. Y recuerdas, hermano, hablando de quién es Dios, cuando allá en Moisés, en Éxodo 5, 1 y 2, va ante el faraón de parte de Dios y a decirle que deje salir al pueblo a celebrarle fiesta. Y el faraón hizo la pregunta: ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje salir al pueblo. Y luego dijo: yo no conozco a Jehová, y por tanto no voy a dejar salir al pueblo, no voy a hacer caso. Bueno, después Dios habría de darse a conocer poderosamente, y el faraón habría de conocer a Dios por experiencia habría de conocer el poder de Dios, su soberanía, y más tarde, años más tarde, 40 años más tarde, aproximadamente, Rahab hablaba de Dios, de Jehová, de lo que Dios había hecho en favor del pueblo de Israel. Sabían de su poder, sabían de su existencia. Y nosotros 2000 años después de que Jesucristo vino a dar a conocer a Dios también en una vida humana, bueno, y tenemos la palabra de Dios completa en cuanto a su voluntad, bueno, podemos conocerlo, hermano, podemos conocerlo. Y es importante que tengamos eso claro, y es importante, hermano, que veamos lo esencial que es conocer a Dios. No es una opción y es algo que si gustas conocerlo, si no quieres conocerlo, no. Es importante.
es importante conocer a Dios. Desde luego, ¿no? Y todo parte desde la misma esencia nuestra, ¿verdad? El deseo, el vamos, el sentimiento de conocer a Dios y conocer de Dios, ¿verdad? Todo parte de nuestra misma esencia. Hay algo en nosotros mismos y que nos mueve a conocer de Dios, ¿verdad? O a clamar a Dios. Y esto es muy notorio, ¿no? Pues se ve en la vida diaria. Siempre que alguien, puede ser que alguien nunca haya leído la Biblia, nunca haya oído mucho acerca de lo que Dios revela a través de su palabra, etcétera. Pero ¿cuál es la primera expresión que usamos cuando algo malo nos sucede, ¿no? La mayoría de la gente clamamos a Dios, ay, Dios mío, ¿verdad? Dios mío, ayúdame, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos hace tener esas expresiones en nosotros? Bueno, no olvidemos que ese Dios todopoderoso del cual vamos a hablar aquí un poquito, nos hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y al habernos hecho a su imagen y semejanza, puso en nosotros una parte interior que es semejante a lo que Él es. La Biblia dice que Dios es espíritu, ¿verdad? Entonces Dios no tiene, Cristo dice, un espíritu no tiene carne ni huesos. Dios no puede tener una figura humana, no tiene una figura humana. Y es por esa razón que dice que no podemos hacernos ninguna imagen de Él, ¿verdad? Porque ¿con qué le compararemos? Dice el profeta en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, no hay duda que entonces es en nuestro ser interior donde está esa imagen y semejanza a lo que Él es. Entonces, Dios nos creó, hermano Paco, de tal manera que nosotros no podemos, como tú dices, entender y conocer a Dios completamente, pero sí nos dotó de la capacidad de poder comprenderlo, comprender lo que es Dios y especialmente poder saber que Él es, que Él existe. Y es a través de su creación, por ejemplo, como dice el Salmo 19, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Es a través de la creación, o como dice Pablo también en Romanos capítulo 1, verso 19 en adelante. Es a través de la creación como los seres humanos podemos percibir la existencia de ese ser o ese Dios todopoderoso, pero es a través de su revelación, como tú decías ahorita también, su palabra, como nosotros podemos conocer cuál es nuestro origen, cuál es nuestro propósito y cuál es el final de todo, ¿no? Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, el libro de los Hechos, en el capítulo 17, encontramos eso, ¿no? En Hechos 17, por ejemplo, en el verso 24, Pablo ahí está predicándole a los atenienses, ¿verdad? Sabemos que fue en ese segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y ahí en el verso 24 dice que Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor, dice, dueño, amo de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Eso da a entender que él es el que hizo todas las cosas, que no hay otro por encima de él. Pero en el verso 27 dice, para que busquen a Dios. Dios los creó con el propósito de que le busquemos, ¿verdad? Y si analizamos en el mismo contexto, cuando llega más adelante al verso 30, dice que vamos a ser juzgados por Él. Entonces necesitamos buscar a Dios, porque vamos a ser juzgados por Él. Entonces ese buscar equivale a ese conocer a Dios del cual estábamos hablando ahorita, ¿no? Correcto. Entonces tenemos, podemos, al conocer a Dios, podemos entender nuestro origen, saber nuestro propósito y también el final de todo, ¿no? El final de todo en ese texto que está diciendo que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Dios va a juzgar al mundo. O sea, estamos aquí con un propósito y Dios pedirá cuentas de si cumplimos con el propósito para el cual fuimos creados, ¿no? Entonces es importante conocer a Dios. Es importante para que podamos identificar o poder reconocer nuestro origen, nuestro propósito y el final de todo aquí en esta tierra. Pero también, hermano, pensando en lo esencial que es conocer a Dios, podemos ver también que es necesario conocer a Dios para adorarle correctamente. Aquí tú mismo mencionabas Hechos capítulo 17,
en el sermón de Pablo a los epicúreos y estoicos ahí en Atenas. Y en el verso 22, hermano, y 23, dice la Biblia: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. O sea, ellos lo adoraban, dice Pablo, sin conocerle. Ahora, ¿cómo podría ser estaríamos adorando a tientas si no conocemos a Dios, hermano? ¿Cómo podría? Y es lo que está pasando con ellos. Ellos tienen un santuario, tienen una multitud de dioses, y no queriendo quedar mal con ninguno, pusieron esta inscripción al Dios no conocido y le ofrecían una adoración a su manera, pero no lo conocían, no lo conocían. Y Pablo les va a enseñar que ese Dios no necesita eso, que estaban adorando, hermano, en vano, por una adoración ignorante, en el sentido de que desconocían a Dios, no en el sentido, no en forma despectiva, en el sentido que desconocían a Dios. Y hermano, pensemos cómo podríamos adorar a un Dios que no conocemos, que no sabemos que le agrada o que le desagrada. ¿Cómo podríamos estar seguros que lo que le ofrecimos fue de su agrado? Bueno, y pienso como en la carta a los Colosenses el apóstol Pablo dice que nosotros, hablando de la revelación de la palabra, que nosotros debemos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En el verso 10 del capítulo 1, Colosenses 1, 9 y 10, dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, agradándole en todo. El para nos dice el propósito por el cual debemos ser llenos del conocimiento de su voluntad, para que podamos agradarle. Pero si no conocemos a Dios, no conocemos su voluntad, ¿cómo podríamos agradarle, hermano? La Biblia dice que la parte de nuestra adoración incluye la fe, hermano. Y Hebreos 11:6 dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, es importante tener un claro entendimiento de acuerdo a las escrituras de Dios, y cómo uno puede llegar, cómo uno puede venir a la fe. ¿Cómo es que podemos tener fe, hermano? ¿Por dónde viene la fe? Vaya, como dice el Romanos 10:17, si no es por el oír la palabra de Dios. Es Dios quien nos dice qué espera de nosotros, cómo es Dios, y para que nosotros podamos tener una fe genuina, una fe legítima, y una fe, hermanos, que actúa en base a la voluntad de Dios. O sea, piensa en ese asunto de la adoración también, hermano, como algo importante, conocer a Dios para adorarle debidamente. ¿Te acuerdas en Juan capítulo 4, versos del 22 al 24? Cuando el Señor Jesucristo, hablando con aquella mujer samaritana, ella decía: bueno, nuestros padres adoraban en este monte, ustedes dicen que en Jerusalén se debe adorar. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el lugar? Y cuando Jesucristo le dice que Dios es espíritu, le está enseñando que Dios como tal, hermano, no necesita un lugar. No debemos buscar un dónde, sino un cómo. Cómo adorar, ¿me entiendes? Cómo adorar, no dónde, no un lugar específico, como si Dios fuera material o de carne y hueso, sino es espíritu. Entonces, no se busca el dónde adorar, sino el cómo adorarle. Ya Jesucristo dijo que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, Dios es de acuerdo a su naturaleza, hermanos. De acuerdo a su naturaleza, Dios es espíritu, Dios es verdad. Acuérdate lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la verdad, uniendo el espíritu y la verdad, hermano, que menciona allí, nosotros estaríamos adorando legítimamente, en verdad, cuando conocemos la voluntad de Dios, cuando conocemos a Dios que es espíritu y conocemos la voluntad de Dios, podremos estar adorando debidamente. Y dice la Biblia
tales adoradores el Padre busca que adoren. Entonces, si no lo conocemos, podríamos estar pensando, adorando a tientas, a ver si esto que estoy haciendo agrada a Dios, a ver si así como vivo es lo que Dios espera, porque no lo conozco, pero en la medida que lo vamos conociendo, sea por la palabra de Dios y lo vamos conociendo en la persona del Señor Jesucristo y lo vamos conociendo de una manera por el tratar con Él, por la experiencia de vivir con Él, compartir con Él nuestras vidas, hermano, vamos conociéndolo mejor y vamos adorándole mejor cada día. Y esa es la idea, ¿no? De por qué hablar de este tema de la deidad, porque se trata de conocer quién es Dios, al menos tratar de comprender lo que la Biblia revela sobre quién es, porque definitivamente, ¿verdad? Para poder adorarle correctamente necesitamos conocerlo, para saber qué Él pide de nosotros en cuanto a la adoración, ¿no? Y la prueba de ello es que la adoración es importante para Dios, ¿verdad? En el pasaje que citaba de Juan 4:24 en adelante, Cristo dice que es necesario que adoremos, ¿no? Y eso es palpable porque cuando uno recorre las páginas del Antiguo Testamento, desde que Adán y Eva estuvieron sobre la tierra, bueno, la adoración a Dios fue algo importante. Por eso tenemos a Caín presentando una ofrenda y tenemos a Abel presentando una ofrenda. Estaban ofreciendo a Dios, era una señal de adoración que estaban dando a Dios. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y fue llevado al monte Sinaí, Dios dio instrucciones muy precisas sobre los elementos, sobre el cómo y el cuándo deberían de adorar, ¿verdad? Por eso cuando Jesús platica con la mujer samaritana, Jesús le decía a la mujer que los judíos adoraban lo que sabían, pero ellos no sabían lo que estaban adorando también, ¿verdad? Porque pues, no tenían una cercanía con la revelación dada en el Antiguo Testamento, ¿no? La ley mosaica. Entonces, es importante que conozcamos quién es Dios y qué demanda de nosotros en cuanto a adoración. Jesús sentó unas bases muy específicas sobre la adoración en espíritu y en verdad, que las vemos luego materializadas en el tiempo cuando la iglesia viene a existir. En el resto del Nuevo Testamento podemos contemplar la manera como es que los primeros cristianos adoraron. Y nadie que no adore como está establecido ahí en el Nuevo Testamento, pues en realidad está adorando lo que Dios ha revelado o de la manera como Dios lo ha revelado. Por eso estaríamos, o más bien, mucha gente está hoy en la misma posición en la que estuvieron estos griegos, ¿no? Con los que Pablo habló. Estaban adorando algo que no conocían, ¿verdad? Porque la gente a veces aparentemente está adorando a Dios y menciona el nombre de Dios, pero realmente sin conocer quién es Dios y específicamente qué demanda ese Dios, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de conocer a Dios para conocer nuestro origen, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro fin y también, pues, poder adorarle a Dios correctamente. Pero también, hermano, bueno, pues, necesitamos conocer a Dios para que podamos vivir conforme a la voluntad de ese Dios, ¿sí? En la antigüedad las personas adoraban a dioses paganos, dioses falsos, por supuesto, y en su forma de adorar, etcétera, bueno, siempre estaban buscando quedar bien con ese Dios, ¿verdad? Calmar la ira de ese Dios para que ese Dios prosperara las cosas que hacían o para que no actuara en contra de ellos, porque muchas veces eso es lo que pasaba realmente con los dioses, por ejemplo, del mundo grecorromano, ¿no? Sin embargo, en el caso de nosotros, del caso del cristianismo, bueno, nosotros, Dios se revela a través de su palabra, nosotros, y a través de esa palabra podemos conocer cuál es su voluntad respecto a nuestra forma de vida. Y podemos estar seguros de que si nosotros seguimos esa forma de vida, Dios va a bendecirnos de alguna manera. Dios va a hacer que nos vaya bien en este mundo, y no solamente en este mundo, sino mayormente en la eternidad misma, ¿no? Entonces,
Por eso es importante también conocer a Dios, no solo porque necesitamos saber cómo adorarle, sino también porque necesitamos saber cómo vivir en este mundo, ¿verdad? Entonces, esa parte es esencial también. Cuando hablamos de la deidad, es importante que conozcamos cómo ese Dios demanda que le adoremos, cómo ese Dios demanda que vivamos. Amén. Amén. Piensa en esto, hermano. ¿Cuántos de nosotros, me incluyo, hermano, cuántos de nosotros juzgamos qué es pecado y qué no es pecado de acuerdo a nuestra propia opinión, de acuerdo a nuestro estándar moral, ¿verdad? Nosotros decimos, eso está bien, eso está mal, pero Dios es el que dice qué es pecado. Dios es el que establece qué es la justicia. Dios es el que define, hermanos, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, hermanos. Dios es quien define lo que es el amor, lo que es el aborrecimiento. Entonces, esa manera de vivir la determina Dios, hermano. No nosotros. Y por eso a veces cuando al no conocer a Dios, y eso muestra... El apóstol Pablo, estoy pensando ahorita, hermano, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 34, si no me equivoco, el apóstol Pablo dijo, algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra, lo digo. Y le está hablando a cristianos. ¿Y por qué? Porque ellos tenían un desconocimiento en cuanto al poder de Dios para resucitar a los muertos. Y estaban titubeando si acaso era posible eso, si acaso iba a ser así. Y Pablo dijo, no conocen a Dios. Jesucristo dijo lo mismo a los saduceos, ignoráis el poder de Dios, ¿no? Ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Cuando hablaba con los saduceos respecto a la resurrección. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos desconociendo lo que Dios puede hacer y estamos desconociendo lo que Dios, a lo que Dios le llama pecado, a lo que Dios le llama justicia, a lo que Dios le llama amor, a lo que Dios le llama piedad, hermano, lo que es una vida piadosa delante de Dios. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo llegar a hacerlo? Bueno, mediante un conocimiento de Dios. Y hermano, podemos conocer a Dios en estos atributos, hermano, porque ¿recuerdas tú 1 Pedro capítulo 1, verso 14 y 15? Cuando dijo, así como Él es santo, aquel que os llamó es santo, como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice que nosotros debemos vivir en santidad, así como el que nos llamó es santo. ¿Cómo podría saber yo? ¿Cómo podría saber yo cuán santo es Dios si no tengo la posibilidad de conocerlo? Entonces, la Biblia nos enseña que es posible conocerlo y que no solamente es posible, es un imperativo, es una necesidad, hermano, conocerlo, para que, como ya lo mencionaste tú repetidamente, podamos conocer nuestros orígenes, nuestro propósito en la vida, nuestro final, que podamos adorarle debidamente y que podamos también vivir vidas agradables delante de sus ojos. Hermano, eso, y una cosa más, que me gustaría que comentaras tú, hermano, Jesucristo dijo en Juan capítulo 17, en el versículo 13, en su oración al Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, la vida eterna depende de conocer a Dios, hermano. Es cierto que las palabras conocer en algunos textos tienen diferente raíz griega, ¿verdad? Pero finalmente conocer, en este caso, conocer es por la experiencia, por tratar con Dios, pero siempre es conocerlo. Necesitamos conocer a Dios. Ya. Sí, y sería muy, muy complicado, sería una incongruencia, ¿no? Que alguien pudiera alcanzar, estar un día en la eternidad, en la vida eterna con Dios, sin haber conocido a ese Dios. Sí, sería una incongruencia, ¿no? Una de las cosas que la Biblia enseña es que los cristianos tenemos vida eterna. Por ejemplo, 1 Juan capítulo 5, verso 13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios,
para que sepáis que tenéis vida eterna. Amén. Entonces es a través de conocer a Dios como uno alcanza la vida eterna, según Juan capítulo 17, verso 3, el pasaje que leías ahorita, pero es a través de tener a Cristo en nuestra vida como uno alcanza la vida eterna. Entonces, cuando uno conoce a Cristo, entonces uno puede conocer a Dios y entonces uno tiene la vida eterna. Amén. Y ahí entonces la importancia de conocer quién es Dios y el poder estudiar la deidad como un tema a través del cual yo voy a poder conocer de mejor manera a ese Dios al que estoy adorando. Tal vez yo soy ya cristiano y yo ya adoro a Dios y adoro a Dios conforme a lo que Él ha mandado, trato de vivir una vida piadosa, entiendo que sin Cristo estoy perdido, etcétera. Todo eso es correcto, pero me gustó lo que ahorita comentabas tú ahorita, el término conocer a Dios indica una cercanía con Él, ¿verdad? El poder experimentar a Dios en nuestra vida, no de una manera milagrosa, ni de una manera mística, ni a través de una experiencia personal que va más allá, emocional, que va más allá de las cosas físicas, no, sino el conocer a Dios a través de saber quién es Él, tener un conocimiento más profundo de quién es Él. Y estoy seguro, hermanos, de que cuando uno puede conocer un poco más de Dios, entonces va a vivir más cerca de Él. Amén. Y la vida de uno va a ser diferente, mejor todavía de como ya es, ¿no? Y nuestra adoración va a traspasar el techo del edificio donde nos reunimos para adorar y va a llegar al cielo mismo, ¿no? Porque va a haber una relación más personal con Dios, ¿no? Y con el Señor Jesucristo. Entonces, la vida eterna depende de que conozcamos a ese Dios. Y especialmente también la Biblia dice, ¿verdad? En primera de Tesalonicenses 1, del 6 al 10, que hay una consecuencia eterna para aquellos que no conocieron a Dios. Y yo creo que ese conocer a Dios no implica solamente el hecho de que alguien no haya tenido la oportunidad de saber de Dios, sino más bien aquel que no estuvo en una relación con Dios, ¿verdad? Entonces, sufrirá pena de eterna perdición. Eso es lo que Pablo escribe ahí a los tesalonicenses, separados de toda lo que es Dios, ¿no? Entonces, no habrá ningún tipo de bendición ahí cuando esto pase. Por eso le invitamos a que pueda estudiar de manera personal. Nosotros diremos algunas cosas aquí, pero le invitamos a que estudie bastante sobre este tema de la deidad como una manera de crecimiento personal y de un conocimiento más cercano y una forma de vivir más cercana con ese Dios todopoderoso en el cual creemos y en el cual confiamos y el cual ha dado a su Hijo para que a través de él podamos tener vida eterna, ¿no? Excelente. Bueno, una vez que hemos visto algunas razones de por qué es esencial, hermano, conocer a Dios, podemos pasar entonces a ver, hermano, algunos términos que se usan en la Biblia, ¿no? Y que están relacionados con Dios, como es Dios, la deidad y la divinidad, que están, se refieren a lo mismo, ¿verdad? Siempre tienen que ver con Dios, siempre tienen que ver con Dios. Y por ejemplo, cuando pensamos en Dios, hermano, y leemos otra vez Génesis 1.1, Génesis 1.26, hablamos de un Dios Elohim, ¿verdad? Elohim, que los que saben de estos términos en su original dicen que es una palabra plural, se habla de una pluralidad, ¿no? Aunque el término está en singular, hace alusión a una pluralidad. Bueno, pero cuando lo miramos en el Nuevo Testamento, lo usamos, el griego es teu, ¿verdad? Y la palabra que se hace relación a Dios. Y leemos algunos textos, hermanos, donde podemos encontrar la palabra Dios y la palabra deidad, la palabra Dios, la palabra divinidad, y hacen alusión a lo mismo, pero
establecen, hermano, algunas cualidades o algunos atributos o o hablan de la totalidad de Dios. Por ejemplo, ahorita estábamos en Hechos capítulo 17, en el sermón de Pablo en Atenas, y Hechos capítulo 17, y en el versículo 29, el apóstol Pablo dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea la Biblia de las Américas, ahí la divinidad menciona la naturaleza divina, lo cual está bien, ¿no? Que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. No puedes pensar que la naturaleza divina, en este caso la divinidad, sea semejante a estos aspectos, porque ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo vio y que le enardeció el corazón? Bueno, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Él vio templos, hermanos, y vio cómo el corazón de esos atenienses se iba detrás de esos ídolos que estaban ahí, mudos y que no se pueden mover por sí mismos, hermano. Y Pablo les dice: Dios no es así, la deidad, la naturaleza no es así, la naturaleza de Dios no es de esa manera, no es material. Y cuando pensamos en eso, hermano, podríamos pensar cómo lo inferior, en este caso que Pablo dice, no es escultura de arte y de imaginación de hombre. Dios no es la deidad, la divinidad no es así. No está sujeta a nuestra imaginación. No el ser creado, el hombre inferior, pueda, hermano, crear al superior, que es Dios. No estamos en esa condición. De la misma manera, no podríamos pensar que nosotros, que fuimos hechos a la imagen de Dios y que podemos movernos y respirar, que estamos vivos, y que un ser como una material y que no se puede mover pueda ser el Dios al que adoremos. ¿Me entiendes el punto que quiero mencionar? Que es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, lo creado no puede hacer a su creador. Y si nosotros somos seres vivos que nos podemos mover y podemos respirar, no podemos pensar que aquel que nos creó con esta condición pueda ser un ser que es material y que no se puede mover. No puede ser. Entonces, está hablando acerca, hermano, en esto de las cualidades distintivas de la naturaleza divina. Dios no es como nosotros. Dios no es semejante a lo que el hombre pueda pensar, imaginar. Dios no es material. Dios es espíritu, y de manera que no podríamos hacernos una imagen de algo que es espiritual. Ni Dios está sujeto a que nosotros nos imaginemos cómo puede ser Él. Tú pensabas ahorita en Isaías, cuando del 40 al 44, en los capítulos esos, el profeta dice: ¿a qué vas a hacer semejante a Dios? Si Él está por encima de la creación, si las naciones son como nada, ¿a qué lo vas a hacer semejante? No es posible. Por eso el apóstol Pablo le dice a los atenienses: ustedes no pueden pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o bronce, o que pueda estar sujeto a lo que el hombre se imagine y lo que pueda crear basado en los ídolos que ellos tenían. Y más o menos basado en esa misma idea, es como Pablo también le escribe a los romanos, ¿no? Y en el capítulo 1, verso 20, cuando dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder, y ahora usa acá la palabra deidad, ¿verdad? Deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa, así dice el verso 20, ¿no? Entonces, es más o menos la misma idea, ¿no? Es la referencia a ese ser todopoderoso que creó las cosas, ¿no? Aquí
trata de, Pablo creo, de enfatizar los atributos de ese ser que fue capaz de crear todo de la nada, ¿no? Como nos lo dice Hebreos capítulo 11 y verso 3, ¿no? Aquel que por fe entendemos haber sido creado el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿no? Hebreos capítulo 11, verso 3. Entonces, Pablo acá en Romanos enfatiza eso, ¿no? Esa deidad, pues, tiene atributos que no pueden tener los seres creados, ¿no? Dios está por encima de la creación porque es su creación, ¿no? Así como Pablo enfatizó ahí en Atenas la calidad de esa naturaleza divina que no puede tener una comparación con nada de lo creado, ¿no? Con ningún ser material, porque como tú decías, Dios es espíritu y de la misma manera Dios está por encima en su naturaleza divina, por encima de todo lo que ha sido creado, ¿no? Más bien la creación proviene de él. Y es interesante, hermano, aquí donde Pablo usa esto porque habla de que en los versos anteriores, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres que detuvieron con injusticia la verdad. Y luego dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, dice, pues Dios se los manifestó. Entonces, ¿cómo Dios se dio a conocer al hombre? Bueno, en primer lugar, a través de las cosas hechas. Esa es la revelación natural de Dios, pero también se dio a conocer a través de su verdad, a través de su palabra, la cual el hombre ignoró. Esa es la revelación sobrenatural de Dios, por decirlo de alguna manera, que es a través de su palabra, ¿no? Ahora, el otro lugar donde encontramos esa palabra divinidad o deidad es en Colosenses capítulo 2, verso 9, donde Pablo se refiere a Cristo como el ser en el que mora la plenitud, dice, ¿verdad? De la deidad, ¿no? Entonces, ahí se enfatiza esa totalidad de la naturaleza divina que está en Cristo, así como en el Padre y así como en el Espíritu Santo. Entonces, decías bien al principio, cuando empezaste a hablar de esto, hermano, en el sentido de que cuando usamos la palabra Dios, la palabra deidad o la palabra divinidad, estamos básicamente refiriéndonos a lo mismo. Estamos hablando de la naturaleza divina. Es esa palabra que en el Antiguo Testamento provino de la palabra hebrea Elohim, que tú decías, de Génesis capítulo 1, verso 1. Y en el Nuevo Testamento, en el griego del Nuevo Testamento, pues es la palabra griega Theos, ¿no? Teotes, ¿no? Teauto, todas esas, cuya raíz es Teo, ¿no? Entonces, y que hace referencia a la naturaleza divina, ¿ok? Entonces, sin embargo, sabemos que esa naturaleza divina, bueno, está compuesta de un solo Dios, ¿verdad? Un solo Dios, pero que es manifestado en tres personas o tres seres o tres entidades, tres entes, como le queramos llamar, que son divinos, ¿verdad? Pero tenemos que hablar, cuando hablamos de la deidad, tenemos que hablar de ese monoteísmo bíblico, ¿verdad? La Biblia revela que hay un solo Dios, a pesar de que la palabra Elohim implique una pluralidad. Y a pesar de que el Nuevo Testamento nos revele esa pluralidad en la naturaleza divina, Dios habla y enfatiza el monoteísmo, ¿verdad? Un solo Dios. Sí, Deuteronomio capítulo 6, verso 4, ¿no? En el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6, verso 4 dice, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y eso el Señor Jesucristo lo repite tanto en el libro de Marcos y Mateo y Marcos, ¿no? Que Jehová uno es. Más tarde, eso lo vemos en el Nuevo Testamento también, que el apóstol Pablo dice que Dios es uno. Gálatas capítulo 3, versículo 20, y primera a los Corintios capítulo 8, versículo 5, 6, aunque haya muchos dioses y muchos señores, dice, para nosotros hay un solo Dios, un solo Dios. Entonces, sí, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se enfatiza el un solo Dios, hay un solo Dios. Y tan hay un solo Dios, y
y cuando se había de hablar de los dioses paganos, los dioses que adoraban los pueblos paganos, Dios le anticipó al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 20, versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y no porque haya otros dioses, sino porque había dioses para los paganos que creían que determinada situación ponían sus ojos y le atribuían un poder supremo. Pero, hermano, Dios está diciendo, yo soy Dios y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Dios es el único. Pero, hermano, cuando pensamos en Dios como uno, cuando pensamos en un Dios, ¿en qué estamos pensando? ¿Verdad? Porque estamos hablando de un monoteísmo bíblico, un mono de uno, ¿verdad? Y teo de Dios, un solo Dios. ¿En qué estamos pensando cuando hablamos de un solo Dios? Si la Trinidad no es un concepto bíblico, o sea, no es una palabra bíblica, pero no es un concepto bíblico, el Dios trino no es bíblico, ese pensamiento, o qué es lo que entendemos cuando pensamos en un solo Dios. Sí, bueno, es precisamente lo que explicábamos al principio, ¿no? O sea, Pablo usó la palabra deidad o la palabra divinidad y atinadamente la versión de las Américas traduce ahí en Hechos capítulo 17 naturaleza divina, ¿verdad? Porque eso es de lo que estaba hablando. Entonces, la palabra Dios no tiene que ser entendida como un nombre o como una sola personalidad, sino más bien como una naturaleza, como la naturaleza, una cualidad del ser. Yo recuerdo que el hermano Samuel Solís, un hermano que muchos conocimos, él lo explicaba muy sencillo, ¿no? Cuando trataba de hablar del concepto de la deidad o el concepto de la Trinidad, y decía, bueno, la deidad, bueno, es la naturaleza divina, así como la humanidad es la naturaleza humana. Entonces él decía, bueno, la naturaleza humana, ¿hay diferentes tipos de naturalezas humanas? La respuesta es no, solamente hay una naturaleza humana. Pero ¿cuántas personas forman la naturaleza humana? ¿Cuántas personas tienen la naturaleza humana? Bueno, ahorita somos más de 7 billones de personas en el mundo, ¿no? Entonces, esa naturaleza humana, la poseemos más de 7 billones de personas en el mundo. Pero, ¿qué es entonces la deidad? Bueno, es la naturaleza divina. El problema es que la naturaleza divina solamente hay 3 personas o 3 seres que poseen esa naturaleza divina de acuerdo a las Escrituras. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de acuerdo a la revelación del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, cuando decimos que hay un solo Dios, lo que estamos realmente diciendo es que hay una sola naturaleza divina. Amén. Eso es básicamente, ¿no? Hay solo una sola naturaleza divina que se distingue por tener ciertos rasgos, ciertos atributos que que la naturaleza humana, ni la naturaleza angelical, ni ninguna naturaleza creada puede poseer. Solamente esa naturaleza divina, solamente ese Dios trino, como tú le llamabas ahorita, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un Dios, nos referimos a la naturaleza, ¿verdad? Uno, nos referimos a la naturaleza pero hablar de la Trinidad nos referimos a 3 personas, 3 personalidades que comparten una misma naturaleza, la naturaleza divina. Perfecto, aunque es cierto que aunque la Biblia menciona que hay un solo Dios, y ya leímos algunos textos, también nos enseña que hay 3 personas divinas, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A cada uno de ellos se les llama Dios en la Biblia, se les identifica como Dios y se les dan atributos también propios, exclusivos de Dios. Por ejemplo, ser eterno, hermano. El Espíritu Santo es eterno.
Cristo es el verbo eterno, y obviamente el Padre. Nadie más es eterno, todo lo demás es creado, ¿no? Pero hablar del Padre como Dios, en Efesios 1:3, por ejemplo, por 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 también, versículo 2 y 3 lo podemos leer, que se refieren al Padre como Dios. En Hebreos 1:8 y en Juan capítulo 1, verso 1, se refieren al Hijo como Dios también. Juan 1:1 es el más conocido, ¿verdad? Que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero en Hebreos capítulo 1, versículo 8, la Biblia dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Ahora, del Hijo dice, no dice que el Hijo dijo, sino más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces se le llama Dios a Jesucristo en Hebreos capítulo 1 y el versículo 8. Y en cuanto a la deidad del Espíritu Santo, bueno, en Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4, también al Espíritu Santo se le llama Dios. Primero se menciona mentir al Espíritu Santo, mentir a Dios, es mentir a la misma persona, porque el Espíritu Santo es Dios en este caso. Entonces, a los tres, cuando pienso en el Espíritu Santo como eterno, Hebreos 9:14, si no me equivoco, el escritor de los Hebreos se refirió a Cristo como al Espíritu Santo como el Espíritu eterno. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció al el Padre eterno. Cristo es eterno, entonces son atributos propios. El conocimiento, que el Padre todo lo sabe, el Espíritu todo lo escudriña, todo lo sabe también. Jesucristo tiene un conocimiento completo de las cosas. Entonces, tienen esos atributos propios de una naturaleza divina, pero son tres personalidades, ¿no? Aunque son un solo Dios en cuanto a naturaleza, son tres personalidades y se distinguen perfectamente en la Biblia. Amén. Bueno, y eso es de lo que vamos a estar platicando, ¿no? En los siguientes programas ya con más detenimiento, ¿verdad? Tratar de analizar esos versículos que tú mencionabas ahorita, donde podemos comprobar que el Padre es llamado Dios y que también el Hijo es llamado Dios y que el Espíritu Santo es llamado Dios, ¿no? Sí valdría la pena darle una analizadita a cada uno de esos versículos que tú mencionabas ahora. Tal vez ahorita ya no vamos a tener tiempo para eso, pero lo podemos seguir en los siguientes programas, ¿no? Habremos de tener varios relacionados con la deidad, pero sí, hay una distinción muy clara, ¿verdad? En la Biblia con respecto a lo que es el Padre, a lo que es el Hijo y a lo que es el Espíritu Santo. Y a veces las personas se confunden porque agarran solamente el Antiguo Testamento, ¿no? Pero una de las cosas que tenemos que entender es que la revelación de Dios fue paulatina, ¿verdad? No se dio completa de la noche a la mañana, sino que primero fue el Antiguo Testamento y tal vez a través del Antiguo Testamento uno no puede contemplar esa figura de las tres personalidades o las tres personas de la naturaleza divina, pero cuando tenemos el Nuevo Testamento, entonces podemos conocer plenamente eso, ¿no? Pero no en el Antiguo Testamento, ¿no? De hecho, a veces hay cierto grado de confusión porque, bueno, sabemos que en Éxodo capítulo 3, Dios le llama a Moisés y le dice cuál es su nombre, ¿verdad? Jehová. Y hay cierto grado de confusión también en esa parte. Pero esa palabra Jehová está también describiendo la esencia de lo que es Dios, ¿no? Es el yo soy, como él dijo, el que es por sí mismo, el que es eterno, el que existe por sí mismo o el que es por sí mismo sin necesidad de que alguien más lo haya creado, ¿no? Entonces, el uso de la palabra Dios
es más bien usado en su relación con toda la humanidad, ¿verdad? Pero la palabra Jehová es usado más bien en su relación que esa naturaleza divina tuvo con un pueblo especial como fue el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero cuando entramos al Nuevo Testamento y Dios ahora se relaciona con toda la humanidad a través de Cristo, bueno, ya no usamos ese nombre Jehová, ¿no? Porque pues, fue dado para esa relación entre Dios, entre la naturaleza divina y el pueblo de Israel. Por eso ahora volvemos a ese Teos, que es ese Dios que tiene una relación con el mundo entero, ¿no? Pero también es importante entender eso, por ejemplo, que hay partes en la Biblia, como por ejemplo en el bautismo del Señor Jesucristo, bueno, está ahí el Hijo para ser bautizado, está el Espíritu Santo que descendió hacia él y está el Padre, que es el que habla ahí diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? Lo mismo lo vemos en el mandamiento de la Gran Comisión acerca de cómo ir y hacer discípulos. Cristo mismo es el que dice que había que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Llama mucho la atención el uso de la conjunción y, ¿verdad? Ahí, para hacer diferencia de las tres personas que aparecen ahí. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso dice el texto del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para hacer esa diferencia entre ellos, ¿no? También lo podemos ver en otros pasajes de la Escritura que ya habrá más tiempo de comentar sobre ellos. Y me gustaría a mí, hermano, terminar también haciendo esta referencia, ¿verdad? En el sentido de que a veces las personas, ¿verdad? Tienen miedo de decir, bueno, tres personas, ¿verdad? Porque dicen, como que el uso de la palabra persona no les gusta, ¿no? Por hacer referencia a Dios. Pero hay que entender que no lo hacemos en el sentido de querer hacer a Dios una persona, o a Cristo una persona, al Padre una persona, al Hijo una persona, como nosotros, ¿verdad? Porque sabemos que no son como nosotros. Pero es una manera de poder entender de qué estamos hablando aquí, ¿verdad? De que son seres, o son entidades, o son personalidades. Si a usted no le gusta usar la palabra persona, puede usar cualquier otra de estas palabras, pero sí entender que el Padre no es igual al Hijo, que el Hijo no es igual al Padre y que el Espíritu Santo no es igual al Padre ni el Espíritu Santo es igual al Hijo, pero que al mismo tiempo los tres son un solo Dios, es decir, poseen la misma naturaleza divina. Correcto, correcto. Y bueno, cuando pensamos en personalidades, como tú dices, estamos tratando de usar términos que podamos entender, ¿verdad? Y pues en este caso usamos la palabra personalidad en el sentido de que cuando leemos del Padre, leemos del Hijo, leemos del Espíritu Santo, vemos que tienen atributos propios de una persona, porque hablan, porque piensan, porque sienten, porque en otras palabras, tiene inteligencia, tiene emociones, hermanos, tiene voluntad y propios que son atributos propios de una persona. En ese sentido es que hablamos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como personalidades. Y también porque tienen una identidad propia, hermano. No son no es una sola persona que se manifiesta en tres aspectos, sino son tres personalidades, cada uno tiene su propia personalidad. Por ejemplo, cuando tú mencionabas ahorita el bautismo de Jesús, si los ubicáramos, si pensáramos de manera geográfica, que no es posible, pero otra vez, tratando de buscarle, ubicarlos de una manera geográfica, Jesucristo está en la tierra, en Mateo 3, 16 y 17. El Espíritu Santo está entre el cielo y la tierra descendiendo y Dios está en el cielo, entonces, podemos ver las tres personalidades distinguiéndose una de la otra, haciendo un trabajo diferente una de la otra y otra vez en un lugar diferente, ¿no?
cuando pensamos en, en Mateo capítulo 28, verso 19, que tú mencionabas de lo del bautismo, está la contracción de él, ¿verdad? Está la contracción de él, pero en inglés, hermano, tú puedes leer que no está la contracción de él, sino se dice en el nombre de el Padre. El Padre, se usa el artículo determinado, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y ese artículo, hermano, contribuye mucho para poder entender que son tres personalidades. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Son tres personalidades. Entonces, eso nos ayuda también a mirar estas tres personalidades. No son como manifestaciones de una sola persona, como algunas gentes pensaban que solamente era el Padre y el Padre se manifiesta en el Hijo y en el Espíritu Santo, o como es solamente Cristo Jesús que se manifiesta en el Padre y se manifiesta en el Espíritu Santo. No. Alguien dice que el Padre se manifestó en el Antiguo Testamento, el Hijo se manifestó durante el primer siglo, en los evangelios, y luego el Espíritu Santo se manifestó después. Pero bueno, no, es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo obrando, cada quien de acuerdo a su función. Otra cosa que, bueno, ya estamos terminando, pero cuando pensamos en Juan capítulo 16, capítulo 14, versículo 26, o Efesios capítulo 4, versículo 4 y al 6, nos hablan de que hay un Señor, hablando de Jesucristo, hay un Dios, hablando del Padre, hay un Espíritu Santo, hay uno. En Efesios capítulo 4, en Juan capítulo 14, versículo 26, también se ve una clara distinción. El Padre enviará al Espíritu Santo. Jesucristo dice que el Padre va a enviar. Uno es el que lo está diciendo, Jesucristo, y dice que el Padre va a enviar a alguien más, al Espíritu Santo. Entonces vemos perfectamente la distinción entre estas tres personalidades. ¿Que es fácil de entender? No es fácil de entender, pero sí podemos saber lo que Dios dice en cuanto a su naturaleza y las personalidades que componen que participan de esta naturaleza divina que tienen las características propias de la deidad, ¿no? Y que nosotros podemos conocer a través de la palabra de Dios. Bueno, hermano, se nos está acabando el tiempo. Últimas palabras y despide el programa, hermano. Sí, hermano. Bueno, por ahí quedaron algunas preguntas pendientes. Una hermana Luna pregunta si se le puede llamar Padre a nuestro Señor Jesús. No creo que sea así, ¿verdad? Porque hay esa distinción de que quién es el Padre y quién es el Hijo. Uh-huh. Igual también era la pregunta si se le podía llamar Jehová al Señor Jesús, pero tampoco creo que sea así, porque bueno, al hacerlo así, entonces lo estaríamos incluyendo todo lo que encierra la naturaleza divina, ¿verdad? Las tres personas. Hay que entender que cada una es diferente, ¿no? Entonces, creo que va a valer la pena poder hacer esa distinción clara usando los textos y explicándolos un poquito de quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo y cuáles son las funciones diferentes que cada uno tiene, para poder comprender ese tipo de preguntas también, ¿no? Pero bueno, por el momento, los vamos a dejar aquí, con la idea de seguir platicando sobre este tema en el próximo programa. Gracias, hermanos, a todos los que estuvieron con nosotros, hermana Luna, hermano José, dice ahí, hermano Oscar Galván, también hermano Mariano, y también algunos otros como Isaac Franco, nuestro hermano Medina también, hermano Rubén, que siempre está con nosotros,
y bueno, pues muchos otros que siempre están ahí al pendiente. Hermano Paco Antonio, y bueno, Gloria Martínez, Edith Rada, hermano Serafín Hernández y muchos otros más que no nos escriben aquí, pero que sabemos que siempre están ahí al pendiente del programa. Síganos, hermanos, ahí en la página comentando las escrituras. Seguimos no solamente teniendo este programa, también subiendo algunos podcasts que hemos hecho y algunas otras sermones cortos también que algunos de nosotros estamos por ahí subiendo. Seguramente habrá otros hermanos que lo van a hacer también. Y todo eso, hermanos, con la finalidad primaria de glorificar el nombre de nuestro Dios y también de poder edificar el pueblo de Dios, ¿no? Y, ¿por qué no?, llegar también a las personas que no han obedecido aún el Evangelio. Así que si tienen oportunidad de compartir estos programas, compártalos con aquellos que crean que necesitan oírlos. Dios les bendiga. Nos vemos, hermano Paco. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Dios quiere, hermano.